What would you do if you didn't have access to safe water in your house? If you had to walk for hours to provide your family with this precious liquid? If the state didn't have resources or the will to bring safe water to your community? That is a situation in which millions of Central Americans encounter themselves every day, usually in rural areas and semi-urban areas, and usually among the less privileged groups. But these communities have not sat around waiting for external help. Instead, they have rolled up their sleeves and built their own safe water management and supply systems in their communities. These kinds of experiences are what we call communal water management. Freshwater Action Network Central America, FANCA, and the Central American Indigenous and Peasant Coordination Association for Community Agroforestry, ASICAFOC, with the support of the Central American Commission on the Environment and Development, CCAD, both ends foundation from the Netherlands, and the Spanish Agency for International Cooperation and Development, AECID, present Communal Water Management in Central America, a negotiated approach. These valuable ways for local and participative management of water resources provide water to over 10 million people in Central America. In other words, 25% of the population. More than 25,000 communities have organized themselves not only to bring water, but also progress and development to their villages. Two main elements are present in all these experiences. First, they are self-managed, so it is the communities themselves who manage the resources and satisfy their own water necessities. And second, they are all non-profit experiences. In all Central American countries, there are communal water management experiences, and they are called in different ways. In Panama, Rural Aqueducts Management Boards, JAR. In Costa Rica, Aqueduct and Sanitation Systems Management Boards, ASADAS. In Nicaragua, Safe Water and Sanitation Committees, CAPS. And in Honduras, El Salvador, and Guatemala, water boards, which is also the generic name used internationally to call this type of experience. However, this local and participative type of water management has not been properly included in decision-making spaces regarding water policies and regulations. In many cases, they don't have legal status and don't qualify for credit. But in every Central American country, the water boards are getting organized and are creating or joining networks and federations in order to empower themselves not only as institutions but also in the political arena. That way, they have made their voice been heard in negotiation processes with local, national, and regional authorities, promoting that policies are created from bottom up and including the experiences, approaches, and proposals of the communities themselves. This is what we have called the implementation of a negotiated approach for water management in our region. El enfoque negociado es una forma diferente de abordar la gestión de los recursos hídricos que rompe el esquema tradicional con que se gestionan las aguas en nuestros países. No parte de arriba hacia abajo en la formulación de políticas o de legislación, sino de abajo hacia arriba, reconociendo y aceptando e incorporando las experiencias concretas que se dan en las comunidades, que se dan en los niveles locales, y a partir de ahí es que se formulan las políticas, se formulan los acuerdos que muchas veces después se pueden
traducir en legislaciones y en reglamentación. Right now we are in Valle Department, South Honduras, in an 800-people village called Nagarejo. The Water Board of Nagarejo benefits 170 homes. Por lo general aquí en la zona sur los sistemas de agua son por bombeo eléctrico, o sea, de un pozo perforado a un tanque de almacenamiento y de ahí pues hacia la comunidad. This water board also participates in the framework of AHASA, which is the Honduran Water Management Boards Association. Actualmente pues son 40 comunidades las que están son socias de AHASA aquí en Valle. Actualmente pues como les decía aquí nace en Valle con 17 comunidades y hoy en día pues hay más de 2.500 juntas afiliadas en 11 departamentos del país. With over 2,500 water board members, AHASA is a solid institution and well recognized in whole Honduras. And nowadays, every decision made regarding rural water issues includes AHASA's point of view. De las juntas de directivas que hay en cada comunidad, sacar un miembro para hacer un solo cuerpo y representar a estas comunidades delante del gobierno y así saber que son muchas las que están necesitando, pero que una sola organización se presentó a solicitar. ¿Me explico? But it is not only important to include the participation of water boards in decision-making spaces. It is also important that within the communities there is an equal participation of all people, without any age, color, or gender discrimination. In North Nicaragua, we visited the group of women from Matagalpa. They have provided legal support and capacity building processes to water boards from rural communities in this department. Actualmente, ¿verdad? Trabajamos en 14 comunidades de Matagalpa, donde se trabaja el tema de educación, el tema de salud, el tema de todo lo que tiene que ver con los derechos y sobre todo con la violencia que viven las mujeres. De ahí surgió posteriormente el área legal, conocida ahora como el área de Erparí. En este caso se llama el área de derechos humanos, participación e incidencia, donde trabajamos el tema del agua. Communities acknowledge that it is essential to include women in leadership positions in all different water management experiences. Estamos ya integradas como mujeres, pues, porque nosotros necesitamos como mujeres estar integradas, que no, nosotros pensamos que no es solo el hombre que tiene que estar integrado a esto. Entonces, en el caso de los comités de agua potable, que son fundamentalmente en el área rural, realmente ahí la problemática es muy sentida. La mujer es la que tiene que jalar el agua, buscar el agua, utilizar el agua y utilizarla de la mejor manera. Por lo tanto, es imprescindible que ellas estén ubicadas en juntas directivas de agua, en la organización comunitaria para la protección del agua y en cualquier tipo de organización que tenga relación con el uso y protección del recurso hídrico. Over time, some of these water management experiences have strengthened and grown, and some now benefit large amounts of people. In El Salvador, we visited the Nescayuf Multiple Association. Aquí donde nos encontramos es el nacimiento y tenemos una planta de bombeo que le llamamos la planta de bombeo número 1, Los Arenales. Esta tiene un equipo de bombeo de 150 caballos de fuerza, movido por una subestación de 225 kVA. Y aquí mandamos el agua a la bomba número 2, que es en el caserío San Eugenio. Ahí hay un equipo de bombeo de 125 caballos de fuerza, una subestación de 150 kVA, y allí también le damos el tratamiento de cloración al agua que le servimos a las comunidades. Estamos abasteciendo un promedio de 1.200 familias, ¿verdad?, en las 5 comunidades. Más o menos el acueducto tiene una extensión de unos 25 kilómetros.
The communities that benefit from communal water management have appropriated themselves of their projects because they understand the benefits that they provide. But overall, they understand the importance of protecting water sources and surrounding recharge areas so that water is not only a good of today but also tomorrow. Somos 30 comunidades las que agarramos agua de este nacimiento. Múltiples Nezacayú con 5 comunidades, Multiplicalco que tiene 18 comunidades, la comunidad del Chaparrón, tanto los Arenales, ¿verdad? Y entre todas estas comunidades ponemos cierta parte de trabajo para poder mantener con vida estos bosques pues, que están aquí a nuestro alrededor, ¿verdad? Darle el mantenimiento que necesitan estos bosques para que el nacimiento de agua no muera. Existen juntas de agua a nivel comunitario que han ayudado a aumentar la capacidad de gestión de las comunidades con respecto a sus sistemas de agua potable y han ayudado a que las comunidades puedan integrar temas de forestación, temas de la conservación de recarga hídrica y temas de salud dentro de la construcción de agua potable. As some of these experiences have grown, they have also diversified themselves. Many of them have not limited themselves to safe water supply. In the community Nueva Alianza in Guatemala, water is used for 4 main activities: human consumption, to move their coffee production mills, to produce their own electric energy, and to produce their own bottled water brand. Vimos que por las 5 generaciones que habíamos estado, hemos estado consumiendo el agua purificada, nacida aquí en la misma comunidad, en un área boscosa de 12 hectáreas. Entonces, aprovechando ese recurso, lo iniciamos a utilizar en un proceso de producir agua purificada, en donde tenemos la planta purificadora de agua y estamos vendiendo este recurso. Se hace secado y lavado, ¿verdad? Tenemos lo que es la hidroeléctrica, que también es una pequeña hidroeléctrica que nos abastece de energía propia, limpia, a través de las mismas fuentes de agua que nacen aquí en la comunidad. But besides these activities, Nueva Alianza has gone even further to support the community. The reason for being of water boards is the human being and the importance of satisfying its basic needs. And because water is necessary to support life, we believe that it should also be considered a human right. El derecho humano de acceso al agua consiste en la posibilidad y el derecho que tenemos todas las personas, incluido el Estado, y el deber que tenemos de asumir la responsabilidad de proporcionar una gestión integrada del recurso hídrico, de tener agua en cantidad, pero también en la calidad adecuada. Y la misma posibilidad que tienen las comunidades de participar en esta gestión del recurso hídrico para ser un poco más solidarios con las personas que menos tienen y poder asegurar que todas las personas, sin necesidad de que tengan una clase social alta o lo que sea, puedan tener acceso a este recurso de forma libre y de buena calidad. In the community Genesis, Panama, nobody lacks of access to safe water because of their economical situation. Si las personas no pueden pagar, en el caso de extrema pobreza, nosotros en ocasiones se ha hecho hasta exoneraciones de ciertos tiempos de uso del agua.
En otros casos se le ha dado tiempo para que pueda pagar, aunque no vaya en el rango de los tiempos estipulados, pero que vaya a pagar poco a poco, como se dice, poquito a poquito, como decimos aquí en Panamá, y ellos pues puedan cumplir con su compromiso, ya que son personas que no cuentan con un trabajo fijo, dependen de trabajos eventuales, trabajos informales, que ellos pues en ocasiones pues se quedan sin trabajo y no pueden hacerle frente a su compromiso. Now we are in Los Santos, Costa Rica. Bueno, aquí nosotros le damos servicio a 690 casas. Sí, y entonces ahí estamos. Teníamos mucho problema de abastecimiento, pero ya se puso la medición, que fue uno de los principales que se hizo. Y gracias a Dios ya hasta en meses muy difíciles pues no hemos quedado mal con el tema. The participation of these water boards in decision-making spaces is within the framework of a multi-stakeholder organization known as Coproarenas. Los trajimos acá porque es el principal proyecto que tiene Coproarenas y las instituciones que comprenden Coproarenas. Porque es la declaratoria de una zona protectora de 2.600 hectáreas que la componen 4 cerros. Summarizing, we can say that water boards implement negotiated approach, environmental conservation, protection, and recovery. They also have a gender and human right focus and support their communities in other areas besides water supply. Water boards have become essential instruments for communities in rural and semi-urban areas of Central America, since they have allowed them to fulfill their water access necessities and represent a viable management way. Upon the pressure that governments have to increase water services and sanitation coverage and meet that way the goals of the millennium, water boards efficiently contribute to meet this global challenge. And besides, they are an alternative against the danger of water supply privatization. The governments of the region, financial entities, and international cooperation, as well as the organs of the Central American integration system, should promote and strengthen this type of experiences and include them in all levels of water policy and legislation-making spaces. That way they can contribute from their own experience, and what is more important, make sure that all policies are built with the inputs of communities, including their visions, interests, and approaches. The creation of policies and legislation on water should not be centralized or from up down, like it has traditionally been. Instead, from bottom up, beginning with local experiences to create national and regional policies in negotiation processes that include all social stakeholders present at basin level. This would guarantee equitable access to decision-making power and would consider the particularities and different needs of women and men. Only this way we can make sure that in our countries, human right to access to safe water becomes a reality for all population of all colors, social positions, gender, and geographic locations.